noches, yo soy la doctora Leticia Hernández. Yo exactamente soy médico adscrito del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, hay varios aspectos de las introducciones que han hecho los doctores que estoy perfectamente de acuerdo. Una de esas es lo que estaba diciendo el doctor ahorita de todo lo que implica. Y la verdad es que ahora digo, creo que trabajo el triple y me pagan lo mismo, ¿no? Porque sí implica mucha responsabilidad, mucho trabajo. Salgo del hospital 6, 5 de la tarde. Y bueno, yo creo que ahora estoy en el proceso de recabar datos, presentarlos y decir, bueno, exactamente, necesito esto, requiero esto, ¿nos los van a dar? No, porque prácticamente la tenemos hecha, pero se requieren recursos exactamente y si no se dan, pues uno no puede estar haciendo todavía, seguir trabajando así. Pero sin embargo, pues ha sido una muy, muy buena experiencia. Y decía la doctora bien, la verdad es que a mí siempre me interesó el dolor agudo postoperatorio, creo que fue una de las razones por la cual me fui a hacer dolor, igual soy egresada del general, y resulta ser que a mí me interesaba, pero yo exactamente veo lo crónico y me quedo con esas dudas del aspecto de lo agudo, entonces tuve la oportunidad y decidí irme a ver cómo era el manejo de dolor agudo postoperatorio y a pesar de que uno ya está todo descrito, cuando uno ve cómo funciona una idea de dolor agudo postoperatorio y se empieza a revisar los artículos y todo eso, dice, es que todo está descrito, o sea, todo está descrito, no nos estamos inventando nada, nada más es una cuestión de organización, de ser sistemático y dice, bueno, esto lo empiezo a hacer, pero obviamente yo le decía a la doctora Margarita, le digo, creo que si yo no hubiera estado ahí tampoco hubiera tenido idea de cómo hacerlo, aunque lo hubiera leído, ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces todo esto empezó, de hecho, el proyecto era empezar con una clínica del dolor en centro médico, a lo cual me dijeron, bueno, sí, trae esto, trae el proyecto, todo. Y bueno, llevo todo y se empezó a hacer lo del centro de costos, bueno, pero yo creo que eso iba para largo y como requiere también una infraestructura, obviamente, dije, bueno, pues empecé a trabajar con lo de dolor agudo, recién yo había ido allá y ya tengo más o menos un año, un poquito más de un año que estuve allá y exactamente hace un año yo empecé a trabajar con esto, regreso y empecé a trabajar con esto y hasta ahora creo que se ha podido lograr varias cosas, ¿no? Entonces resulta ser que esto me abrió la pauta para que empezáramos a trabajar con lo de crónico, o sea, aquí fue al revés. Entonces empezó por lo agudo y después nos autorizaron, o sea, que empiezan a ver la consulta de dolor crónico y todo eso y ahora estamos viendo consulta de dolor crónico, pero empezó por lo de agudo. Entonces, esto yo lo presenté como un proyecto exactamente de dolor agudo y algo que es importante que a mí me decían, bueno, cuando tú tengas conflictos con los médicos y todo eso, o sea, infórmales esto, ¿no? Que ya hay un derecho, que se habla del derecho humano de no tener dolor, ¿no? Y yo creo que es un aspecto importante desde ahí, ¿no? Y bueno, mejorar el dolor postoperatorio agudo. Ay, creo que no se ve. Aquí, que dice, bueno, mejorar el dolor agudo postoperatorio es una estrategia que puede prevenir el dolor crónico, pero hay barreras culturales que deben superarse para conseguir dicha mejoría. Y sí es cierto, nos enfrentamos a esto y cuando a mí me describían allá las dificultades que hubo son las mismas que aquí, o sea, nos enfrentamos a lo mismo. Yo casi todo protocolizo toda la cirugía grande que requiere el manejo de dolor y excepto 2 cirujanos de todo el servicio, que hay diferentes especialidades en centro médico, pero sí porque dicen, no, es que los opioides, es que esto, y todavía no podemos vencer esa situación, pero lo que sí les puedo decir es que es en el menor porcentaje, o sea, de todos los cirujanos del centro médico, también la doctora John tiene idea de lo que hablamos, de lo que es este hospital, y nada más 2 cirujanos, o sea, ¿qué hizo? O sea, digo, no se puede estar peleando con ellos, está bien, tus pacientes no me meto con ellos, te los respeto, me los han llegado, a veces hay un cirujano de gastro que se llega a dejar al paciente porque es en la noche, se ingresa a protocolo y resulta ser que en la mañana pasa visita porque le correspondió a él y se lo quita. O sea, y de entre las razones que él me dijo fue, oye, ¿y a ti por qué te interesa lo del dolor agudo? Pues que le duela, ¿no? O sea, se lo operaron, le tiene que doler. O sea, existe todo eso, ¿no? O sea, es una realidad. O sea, todo lo que está descrito, digo, es una realidad. Y bueno, los esfuerzos para mejorar la calidad del tratamiento del dolor involucra a todo el personal sanitario. El tratamiento del dolor debe ser oportuno, seguro, eficaz, eficiente y equitativo y basado en la evidencia. O sea, les digo, todo está descrito. Entonces, cuando yo empiezo esto, que ahorita vamos a ver las pautas de lo que es un dolor agudo, exactamente traté de continuarlas. Entonces, primero me enfrenté a que dije, bueno, lo primero es presentárselos a las autoridades. Entonces, se los presenté, me dijeron que sí, lo echarán a andar y todo eso. Entonces, mi jefe de servicio estaba muy interesado en eso, me dijo, sí, adelante, pero teníamos la primera pauta, que es el grupo de anestesiólogos. Entonces, no crean que tampoco es fácil iniciar con el mismo grupo de anestesiólogos, el que le diga a uno, déjale un catéter epidural, no, antes de que lo duermas y todo eso. ¿Y por qué no vienes y se lo pones tú?
Entonces, hay de ese tipo de situaciones, digo que es una verdadera, o sea, es muy difícil. Entonces digo, bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Y la gran ventaja que decía el doctor, que dice, es que requiere un seguimiento. Sí, efectivamente, yo creo que eso es parte del éxito en que se pueda realizar. Pero tenemos una gran ventaja, somos un hospital escuela que contamos aproximadamente con 40 residentes que están rotando, R2 y R3. Entonces, esa es la magnífica y gracias a ellos se le puede dar un seguimiento hasta que se termina cada protocolo. ¿Qué hacen? Al principio eran un montón de llamadas a mi celular. ¿Y qué le dejamos? ¿Y qué le hago? Pues todos los que tenía que decir, ¿no? Así, háblame a la hora que quieras, sea la hora que no pase nada. Porque exactamente, nada más con un solo caso que pase algo, entonces empiezan los problemas. Entonces quieren un apego, o sea, increíble, ¿no? Y eso lo podemos hacer. Yo decía a la doctora, digo, pues es que necesitaron conjuntarse varias cosas. Una, el tipo de hospital en el que estoy, que superan demasiadas cirugías de todo tipo. La otra, le digo, pues que ¿cómo se llama? Que contamos con eso, ¿no? Que es la ventaja de la cantidad de residentes, porque sí se requiere lo que comentó el doctor. Bueno, y como vemos, pues los antecedentes pues, surgen en Estados Unidos, ¿no? Con un intento de proporcionar mayor confort en el postoperatorio y evitar complicaciones del dolor. Y eso va a lo que también decía el doctor, dice, bueno, pues es que lo pagan. Y me comentaban allá en España, ¿no? Como dijeron, bueno, es que el dolor en Estados Unidos cuando surge, agarran y dicen, bueno, pues sí, pero porque se lo pagan. Entonces nosotros tuvimos que buscar estrategias, a mí me dijeron, de una manera en que pueda ser de manera un poco más aplicada, porque su sistema de salud es muy diferente. Y si no somos como en Estados Unidos, que el que puede pagarlo, pues tiene derecho a eso, y si no, no. Dice, así es, dice, nosotros tratamos de hacer un sistema muy diferente y creo que exactamente como ellos lo han desarrollado es como se puede aplicar aquí en México. ¿Por qué? Porque les puedo decir porque lo hice de esa manera y de esa manera ha funcionado muy bien. Entonces, es por eso que les decía esto, ¿no? Bueno, y entre los objetivos, ¿cuáles? Pues está mejorar el tratamiento del dolor agudo postoperatorio, aplicando métodos eficaces y el control analgésico, ¿no? De hecho, esas son las personas con las que yo estuve por allá y que fue una gran experiencia, ¿no? Se proporciona atención organizada, sistemática y adaptada a cada paciente con apego a evidencias científicas, la práctica clínica y los recursos de cada centro. Entonces, exactamente es eso lo que me dijeron, ¿sabes qué? O sea, lo tienes que hacer con lo que tienes en tu hospital. O sea, si nos vamos a toda la gama de medicamentos que hay, pues hay muchos. Yo les voy a decir cuáles no tenemos. No tenemos tramadol en el cuadro básico y sin embargo no lo tiene el hospital. Entonces, esa podría dar una opción, ¿no? ¿Por qué no los hago con tramadol? Pues porque no lo tengo. Entonces, ¿qué hice? Adaptarme exactamente a los medicamentos que hay y eso puede suceder en cualquier otro lado, ¿no? Y bueno, mejorar la calidad asistencial obteniendo un beneficio de la salud, mejorando el confort y la satisfacción de los pacientes, que es increíble, sobre todo cuando van a ver usted las imágenes del tipo de cirugía que son, ¿no? Limita y atenúa la repercusión de la agresión anestésico-quirúrgica, reducción de complicaciones posoperatorias, facilita la recuperación del paciente, disminuye la estancia hospitalaria y los costos. Cuando yo empecé a trabajar con el proyecto de hacer el planteamiento de dolor crónico, recuerdo que entre esas charlas yo estuve platicando con el doctor Uria y le decía, bueno, y esto dice, bueno, es que también tienes que ver de una manera, dice que los que les tienes que presentar al instituto y lo que les importa a ellos son las cuestiones de estos, o sea, bueno, ¿y a mí en qué me va a beneficiar, no? Entonces tienen que ver eso, y pues eso es importante, ¿no? Disminuye la estancia hospitalaria y los costos. O sea, mientras menos tengamos un paciente en el hospital, pues son menos costos hospitalarios, ¿no? Menos complicaciones, todo eso es en ahorro de los costos y obviamente pues en el beneficio de los pacientes. Bueno, la solución del tratamiento del dolor no parece ser el desarrollo de nuevos fármacos analgésicos o tecnologías, sino el desarrollo de una organización apropiada que utiliza los conocimientos y los recursos existentes. O sea, eso es lo que pasa. Si lo estamos viendo, pues ya hay artículos que están describiendo en parches el fentanil, o sea, hay una gran cantidad y gama de cosas que se pudieran usar, pero es lo que decía, bueno, a veces ni siquiera necesitaríamos eso, sino yo creo que lo importante es esto, una organización apropiada que utiliza los conocimientos y los recursos existentes. Bueno, la evidencia sugiere que la introducción de un servicio de dolor agudo reduce la intensidad del dolor en los pacientes, así también los resultados pues en otros apartados. Es un paciente posoperado, y vean cómo está, aquí, bueno, generalmente luego quitamos tratamos de no que se vea el paciente, pero yo sí traté para que vean cómo está el paciente, el tipo de incisión que tiene, cómo está posoperado y cómo está el paciente, ¿no? O sea, es un gran confort para los pacientes. Bueno, para ejecutar con éxito en un servicio de dolor agudo, los factores importantes son
y les decía, el anestesiólogo, enfermeras, un programa de educación continua para los pacientes y todo el personal de salud involucrado en los cuidados de pacientes, ¿no? Aquí, de hecho, son uno de nuestros médicos residentes con los que pasamos visita. Diariamente se pasa visita, o sea, diario en la mañana se ajustan, se ven esquemas, que todo esté indicado. Es una gran labor porque a pesar que nosotros dejamos indicaciones, no las modifican. El empezar a crear esa situación mejora mucho porque cuando nos vemos ya en piso, o sea, ya vemos los cambios, ¿no? Cuando nosotros hicimos y empezamos a trabajar esto, que hicimos una encuesta previa para ver cuáles eran las condiciones del hospital y uno ve, y ustedes saben que es lo típico, la combinación de varios AINES, ¿no? Pues póngale clonixinato, metamizol y los tres están y ni siquiera en las dosis suficientes y están combinados. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto y ya empezamos a ver sus indicaciones, empezamos a ver las modificaciones que empiezan a hacer los cirujanos, los residentes sobre todo, ¿no? Entonces ya empiezan a ver, no, sí, pero también es un cuidado, porque si también ven que a todos les dejamos determinada dosis, no es lo mismo al principio, cuando está mayor, es más intenso el dolor que después, entonces es ir con mucho cuidado, ¿no? Y la otra cosa que a mí me pareció muy importante, que hace rato vimos una enfermera, cuando yo empecé a dar las pláticas, que primero ya después les decía, agarro, se lo presento a los anestesiólogos, dije, bueno, si no dijeron no, pues entonces lo seguimos, ¿no? Porque al menos nadie dijo no. O sea, hubieran dicho no, hubiera sido diferente, que dijeron muchas cosas atrás, pues dijeron bastantes, ¿no? Pero bueno, nunca me dijeron nada, entonces pues lo empezamos a trabajar así. Después, la siguiente pauta fue hablar con todos los servicios de cirugía en los que yo iba a trabajar, ¿no? No todos los servicios iba a trabajar, entonces dije, bueno, los que a mí me interesan, esos vamos a trabajar. Les dije qué iba a hacer, en qué consistía, para qué. Les di una introducción de todo lo de dolor agudo, para qué. Y después me voy con el grupo de enfermeras, entonces me organizo con las jefes de todo el hospital y me organizaron, entonces daba pláticas en la mañana muy temprano, que era para el turno de la noche, en la tarde para las de la tarde y ya en la mañana, que era como las 11 de la mañana para las del turno de la mañana. Ellos trataran que por lo menos todas las jefes de piso recibieran esta plática y esta información, porque ellos son un punto muy importante, se dan cuenta de los dispositivos, los checan, o sea, es muy importante. Pero la impresión más todavía fue, y la satisfacción, que los que preguntaban más cuando yo di las pláticas a los médicos y cuando se los di a enfermeras, los que preguntaban y tenían más dudas eran las enfermeras. O sea, ¿y por qué? Porque nos damos cuenta que ellas son las que están en estrecho contacto y se dan cuenta más de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso decía, ni siquiera es uno que lo checa y que es como el algólogo, o que puede ser un anestesiólogo, por supuesto que lo pueden manejar muy bien, o que sea el anestesiólogo, o sea, no es eso, o sea, somos todos en conjunto, es enfermería, es que las autoridades estén de acuerdo, es enfermería, son nuestros médicos residentes, o sea, es todo el personal. Y bueno, las estrategias, ¿cuáles son? Que les decía, pues una encuesta sobre el dolor posoperatorio en nuestro hospital. Eso se hizo, les voy a presentar los datos preliminares, todavía no los tengo porque estoy trabajando con ellos. La otra es un desarrollo paulatino, ¿no? Vamos poco a poco. Protocolización por escrita. O sea, todos los protocolos que se quedan, cómo se van a quedar, si es un catéter epidural o si es una infusión intravenosa o si es únicamente con AINE, van por escrito. Va indicado en cada uno de sus indicaciones del paciente, desde que salen del quirófano, van con esto. Y bueno, la otra, una guía de aplicación de los protocolos analgésicos. Entonces, se elaboró uno y esta fue en conjunto con los servicios. Entonces, bueno, a ver qué paciente de los que tú, no les puedo dejar a todos, sería imposible. Entonces, le digo, o a menos que, bueno, a lo mejor sería posible con más personal y más recursos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que te interesa a ti, no? O sea, ¿cuáles son las cirugías que crees que son más dolorosas? O sea, yo tenemos idea todos de cuáles son las cirugías más dolorosas, ¿no? Pero teníamos que acordarlo con el servicio. Entonces, el servicio, pues, exactamente coincide, ¿no? Pues, que la nefrectomía abierta, que las colectomías, o sea, totales, abiertas. Entonces, ellos mismos nos dijeron, entonces, para que no fueran las que yo, se describieron cada uno y entonces hice toda una guía. Bueno, ¿qué pacientes se van a dejar? ¿De qué servicio? ¿Qué tienen que hacer? Y una guía al residente. Cuando tú llegas, lo primero que tienes que hacer es esto, el segundo paso es esto y vamos a hacer el tercero, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. Y una guía de actuación frente al dolor posoperatorio en la unidad de recuperación posanestésica. Entonces, bueno, si me llega el paciente y tiene mucho intenso, ¿qué voy a hacer? Bueno, si está con un catéter epidural o si está con intravenosa o si está con un AINE, ya le pusieron el AINE, la dosis está completa, ya checaron el dispositivo del catéter epidural, entonces se pasan dosis de rescate ahí mismo o incluso las dosis intravenosas de morfina, ¿no? Como a empezar, o sea, también está esto escrito, ¿no? Y luego la capacitación del personal de enfermería en el área de la hospitalización, que es lo que les comento.
y siguen muy interesadas, de hecho siguen siendo las más interesadas. La recolección de los resultados, que es lo que estamos haciendo, se hacen bases de datos para capturar. Me decían, bueno, ¿por qué es importante la base de datos? Dice, bueno, el cirujano lo primero que te va a decir, no, es que tiene náusea, es que me hacen ilio, es que, bueno, entonces la única manera importante es tener todos los datos. ¿Cómo? Bueno, si yo tengo mis datos, si yo te puedo sacar de todos los que tú me dices cuántas náuseas, cuántos de los pacientes tienen náusea, ¿con cuál? ¿Con un catéter epidural? ¿Con una infusión intravenosa? ¿O por qué? ¿Y cuánto es tan intenso que nos obliga a retirarlo? Yo creo que he visto de todos los pacientes, no sé ahorita cuántos habremos visto, unos 700, 600, no lo sé. Estamos sacando ahorita todos esos datos. Pues son contados los que verdaderamente presentaron una náusea que obligó a quitarle el catéter, eso, pero son contados. Entonces, todos tienen náusea. No, todos no tienes náusea. A ver, vamos a verlo. Entonces, en ese aspecto lo que sube, bueno, y capturar el procesado de datos. Entonces, tiene uno que estar ahí en el residente, porque cuando rotan conmigo lo que tienen que saber, tus datos, no me los has capturado. Están hojas, están capturando los datos de todo esto, ¿no? Y bueno, a investigación, eficacia y seguridad de los costos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se pretende? Pues una unidad modelo para brindar asesoría técnica a otros hospitales, ¿no? Y una educación médica continua, tanto interna como externa. Ya estamos, de hecho yo no lo hice, fue coincidencia. La doctora Amador también hizo dolor y ella desde que regresó pues quiso hacer un curso de dolor agudo postoperatorio en centro médico y pues bueno, después ella se jubiló, lo deja, lo hicieron el año pasado y ahora me dicen, bueno, pues hace el curso. O sea, fue casualidad de que ya estaba ese curso, lo vamos a hacer. De hecho, no pretendo hacerlo, es un curso que está en el catálogo, pero no surgió de mí ni tampoco fue propuesta mía. Estaba ahí y es más, yo no espero continuarlo el próximo año. Ya hemos invitado a varios, de hecho conocidos de ustedes también, para este curso, que bueno, están todos cordialmente invitados en esta fecha, que van a ser en centro médico, ¿no? Sobre estos temas. Lo otro, pues, ¿qué hice? Bueno, les tuve que hacer la propuesta, ¿no? Bueno, se propone iniciar con protocolos de analgesia en el dolor postoperatorio intenso. O sea, esos eran los que a mí me interesaban. Digo, bueno, los otros, todos los que operan, los otorrinos, los oftalmólogos, pues no me interesaban, ¿no? Porque esos, como ellos los dejan, o sea, los controlan, no los requieren. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las otras gráficas que tenemos ya los resultados, ¿no? Y bueno, ¿qué cirugía nos interesaba? Bueno, y que acordamos fue la cirugía torácica, renal, abdominal alta y baja, cirugía de cuello y cirugía de columna. De la cirugía de cuello, les voy a decir, tienen procedimientos que son tanto que requieren opioide o como que pueden ser manejados con AINE. Finalmente, yo decidí trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque estaban muy interesados. No, a ver, dinos cómo, o si quieres lo hacemos. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y además, es hasta ahorita la única muestra que yo puedo tener de pacientes que se han manejado con AINE y que solo requieren eso. O sea, no requieren un opioide. O sea, son cirugías que no requieren un opioide y sin embargo hay cirugías de ellos también que sí las requieren. ¿Cuáles? Cuando hacen esternotomías, cuando hacen timectomías, que las hacen estas, cuando hay absceso profundo de cuello, que nosotros nos llegan a ese tipo de pacientes que van a ver más adelante las imágenes de qué tipo de pacientes estamos hablando, requieren infusión de opioide. Pero los demás, o sea, con AINE es más que suficiente. Entonces, por eso decidí trabajar únicamente por ellos, pero fue también por el gran interés de todo el grupo de los cirujanos, que estaban muy de acuerdo, que me dijeron sí, y es más, yo creo que hay una doctora ahí que es así, le digo, oiga doctora, es que me volvieron a repetir, o sea, me dejan indicaciones ustedes y yo dejo indicaciones, entonces llegan a piso y las enfermeras dicen, pues siguen las de ustedes y las mías, entonces, ¿qué? Dice, no, lo voy a decir. Entonces, hemos llegado a que ya me ponen analgesia, por clínica del dolor, por algología, por anestesia, o sea, por todos, pero ya lo ponen y ya lo respetan. O sea, nos dan el lugar, es increíble, ¿no? Pero es cuestión de estar trabajando. Bueno, y estos fueron los servicios cuando empezaron a trabajar, que fue gastrocirugía, cirugía plástica y reconstructiva. Esto no todos. Ellos generan, por ejemplo, lo que hacen allá, y es cuando hay mastectomías que hacen el colgajo, es una cirugía muy dolorosa, entonces es ese tipo de cirugía que se queda. Cirugía de colon y recto, cirugía de cabeza y cuello, como les mencionaba, urología, neurocirugía, la unidad de trasplante y la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó aquí? Ahí es un servicio en lo que respecta a mi hospital, se hace trasplante renal, pero es muy difícil trabajar porque la jefa de servicio pues es muy especial. Entonces yo hablé con el doctor, el jefe de servicio, y le digo, oiga doctora, pues propóngaselo, esos pacientes siempre fueron los que me preocuparon. Creo que es más, de ahí fue mi trauma. Yo era recién egresada de anestesia, llego ahí y yo hice un curso de dolor agudo, hice un curso de alto riesgo preoperatorio de nutrición, ustedes han de haber sabido de eso, yo acababa de egresar y me fui a ese curso, entonces veo las ventajas de la anestesia combinada y todo eso. Bueno, eso uno cambia de conceptos, ¿no? Entonces yo llego al centro médico y agarro y le pongo un bloqueo,
veo y todo, lo pongo ya y todo eso ya. Y lo duermo. No, hombre, que me hace un escándalo la cirujana. Es que no me avisaste, invadiste a mi paciente, ¿y tú por qué? O sea, una gente muy especial, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, ¿no? Fue la manera. Entonces le digo, ¿sabe qué, doctor? Hablé con ella y todo eso. Y no, dijo, ya, cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, este fue el segundo grupo que se empezó a trabajar. Les iba excelentemente a los pacientes, estaban muy bien. Pero hubo un incidente una vez, me mandaron a un curso, tenía que ir, dejé a mis residentes, a uno de los residentes, ¿sabes qué? Pásale una dosis, la paciente tiene esto. Pues después me dijeron, es que se hipotensó, es que no sé qué. Y cuando yo hablo con la paciente, a ver qué le pasó, no, es que estaba comiendo y me dieron náuseas. O sea, ya se interpreta, pero hubiera sido lo que hubiera sido, yo digo, con la jefa de servicio, la verdad que estaba, o sea, así hubiera pasado el mínimo detalle, no hubiera quedado porque es muy quisquillosa. Dije, bueno, está bien, yo no voy a estar peleando, o sea, afuera, ¿no? Nos vamos, o sea, no se trata de pelear, pero a los pacientes les iba súper bien, o sea, una situación increíble. Me acuerdo haber tenido ahí uno de los casos que la paciente tenía mucha náusea y le digo, bueno, oiga, mire, si quiere le retiro el catéter. No, mejor déjemelo. Así no, o sea, hasta ese caso, no, que a veces cuando llegan a tener náusea prefieren quedarse con la analgesia que tener la intensidad del dolor. Y UCI, que fue el último, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que hay varios tipos de cirugías que el paciente está muy mal y se tiene que ir a terapia intensiva. Entonces, obviamente, teníamos que estar, ellos deben de estar de acuerdo para respetar nuestra analgesia. Y sucedieron cosas muy chistosas, ¿no? Desde que me decían, oiga, es que le puede quitar la morfina porque queremos que el paciente lo podamos extubar. O sea, pues al contrario, o sea, mejor se la dejamos para que lo puedan extubar bien, ¿no? O sea, cuánta idea equivocada hay ahí. Que una serie de cosas que uno aprende que yo tampoco hubiera tenido hasta que no me he enfrentado ahora y las vivo diariamente, ¿no? Voy a la terapia intensiva y veo dosis de buprenorfina de 300 cada 6 horas. Digo, así está descrito, pero si vamos a cómo es el manejo y con opioides, digo, es que nunca les han puesto una, porque no se han visto cómo están. O sea, de que exceden o bien le quitan mucho o le quitan poco. Ayer, de hecho, tuve un caso que me impresionó, digo, me quedé así, ¿le diré o no le diré? Porque es un intensivista, anestesiólogo y todo eso, y me dije, la paciente fue un absceso profundo de cuello, 80 años, muy mal, se iba a la terapia, y me mandó a decir con el residente que mejor no le dejara nada de analgesia porque la paciente estaba muy inestable. Entonces, son esas cosas, digo, bueno, una cosa es lo que esté inestable y otra cosa es que tengan analgesia, al contrario, para que esté mucho mejor y más estables. Pues eso fue lo que empezaron a notar los médicos de terapia intensiva, tanto que cuando ellos tienen casos ya de dolor muy difícil o que quieren extubar, mejor me mandan a llamar a mí y me dicen, ¿sabes qué? Manéjalo para el dolor, porque se dieron cuenta que sus pacientes evolucionaron mejor y que se podían ir a piso. Entonces, que ya metían y le metían y que no lo veces lo quieren dormido, sedado y le ponen propofol y le ponen relajante y son unas dosis excesivas, midazolam y todo eso y lo ven taquicárdico y entonces, bueno, le duele, no, mejor que vengan. Entonces, porque sí hay casos muy, muy complicados y bueno, entonces por eso les digo, estos son los últimos, ¿no? Y porque tenemos mucha estrecha relación porque algunos de nuestros pacientes van para allá. ¿Y ahora qué sucede? Me llama la atención, es que me dicen, oiga, doctora, le vamos a dejar al paciente es que va a la terapia y no, pues lo respetan, o sea, ya sé que se van, el paciente sale y no se mete, los de terapia intensiva me respetan los esquemas. Entonces le digo que sí, han sido cosas muy satisfactorias, ¿no? Bueno, la atención de los pacientes incluye que previa valoración del paciente se determine el protocolo analgésico. O sea, primero tenemos que ver, ¿no? Cómo está el paciente en la mayoría de los casos. Entonces, yo propuse estos esquemas, que lo hicieran infusiones epidurales con un anestésico local, con opioide, más un AINE. Y les voy a decir algo que aprendí yo es que las anestesias son multimodales y entre eso lo que se requiere es paracetamol intravenoso, a menos que esté contraindicado por alguna patología específica, es el paracetamol. Pues resulta ser que el paracetamol no está en el cuadro básico del sector salud. Entonces, mucho menos va a estar en el cuadro básico del IMSS, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hice? Dije, bueno, pues le pongo paracetamol vía oral en cuanto tolere la vía oral, ¿no? Y esa es una de las cosas que sucede con la cirugía de cuello. La cirugía de cuello me dijeron ellos, no, es que nosotros a ratito les damos de comer. Ah, bueno, pues inmediatamente denles su paracetamol. Entonces, la cirugía que inmediatamente le pueden dar, pues le damos el paracetamol vía oral, ¿no? Pero no sería lo ideal, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿qué aprendí yo? Pues que se tienen que hacer las cosas con los recursos y lo que uno tiene. Y la otra, bueno, pues su infusión de opioide intravenoso, cuando no dejamos un catéter epidural o por el tipo de cirugía, etcétera. Ha habido pacientes que no quieren catéter epidural. Allí también es una cuestión muy importante de trabajar. Uno, que siempre les digo a los residentes, es que avísenles antes del que el paciente baje. Avísenles, porque si ustedes le avisan aquí a la mera hora, o sea, ya es muy difícil, el paciente está muy confundido. Me ha tocado ver pacientes que dicen, oiga, le digo, ¿por qué no quiso que le pusieran el catéter epidural? Entonces, ya que me empiezan a explicar, resulta que está confundido cuando le explico que es bueno, se lo hubiera puesto. No, sí, es que yo entendí que era así, o sea, están confundidos. Y resulta ser que sí hay casos en los que el paciente no quiere un catéter epidural, pero les puedo decir que son contadísimos. O sea, que dice, sí, yo dije que no quiero uno de esos porque es, o sea, lo tienen muy claro, pero híjole, es un porcentaje, no sé qué será, un 5% exagerando, pero casi la mayoría del paciente sí lo acepta.
Y lo otro, bueno, también nos dejamos un AINE intravenoso y bueno, paracetamol en cuanto sea. Se opera mucha cirugía de gastro y es la cirugía que tiene más intensidad, entonces a veces no es posible esto, ¿no? Y aún así los EVAs mejoran, o sea, yo digo, si tuviera lo ideal y si tuviera el paracetamol, ¿cómo estaríamos? Yo creo que estemos todavía mejor. Bueno, la atención de los pacientes que incluyan, ¿no? Pues se tienen que visitar exactamente diario, o sea, requieren un seguimiento. O sea, en centro médico dos o cuando hay pocos, un residente rota conmigo, si no, dos residentes rotan conmigo. Entonces pasamos la visita, se dejan los esquemas, primero tengo que pasar visita y ver todos los pacientes que le hago, modificar, que todo esté bien indicado. Después, lo primero que hago, antes que eso, ya sé qué cirugía se va a quedar protocolizada. Después regreso a quirófano y entonces confirmo, porque ustedes saben que a veces los pacientes ya se canceló, ya hubo otra, que X y cambia. Entonces ya lo corroboro, entro a sala, se corrobora el paciente, entonces bueno, ahora voy a ver qué esquema le voy a dejar, ¿no? Entonces, pero sí hacemos todo esto, ¿no? Bueno, evaluamos la calidad de analgesia, los efectos secundarios y las dosis de medicamentos que esto se hace en piso, ¿no? Inspección de los positivos. Lo primero que yo llego cuando me doy cuenta, porque los dejo casi todos 5 mililitros por hora y veo, pues está el mío, entonces ya me doy cuenta. O cuando no lo veo, entonces es lo primero que llego y que cheque que esté pasando como se dejó indicado. Bueno, yo qué propuse, bueno, les propuse, bueno, vamos a hacer protocolos de infusión intravenosa, ¿con qué? Pues con lo que tengo. Tengo morfina, estaba en el cuadro básico tramadol, no hemos trabajado con tramadol porque todavía no lo tenemos nosotros, y buprenorfina. Híjole, si me pusieran a escoger, yo siempre me quedaba con morfina. Buprenorfina les va muy bien, una muy buena analgesia, pero la mayor incidencia de náusea. Eso sí, por eso yo casi siempre, a pesar de que también es un opioide, no pasa lo mismo con morfina. Entonces, esto más dejar siempre un antiemético, porque va a ser el efecto. Siempre van aforados todos con un antiemético. ¿Por qué metoclopramida? Pues porque es lo más barato. O sea, si yo todos los dejara ondansetrón, no me lo van a permitir en un ratito. ¿A quiénes les dejo ondansetrón? Algunos casos en específicos, cuando hay un antecedente de un efecto colateral con la metoclopramida, o en algunos casos, como se opera mucha cirugía abdominal, que bueno, que les hacen las reconexiones, que no quieren alteraciones con la metoclopramida, les dejo ondansetrón. Sí se deja ondansetrón. Si a veces con esto no es suficiente, pues entonces incluso se tiene que dar a ondansetrón, ¿no? Y bueno, los AINES, los que tenemos, ¿no? Que ketorolaco, tenemos lisina también, pero yo casi no la dejo indicado, y ese fue un pacto que hicimos con los de Uro, y que no les puedo quitar ese concepto. Y cuando les dije, bueno, pero ¿por qué no le dejamos metamizol y por qué quieres lisina? Es que bueno, es que lisina, es que siempre lo hemos tenido así, ¿no, doctora? Bueno, dije, bueno, con tal de que llevemos la fiesta en paz, bueno, te dejo tus pacientes con lisina. ¿Quiénes? Los pacientes que ellos tienen con solo, que son monorrenos, los quieren con lisina, porque dicen, es que es el que menos me afecte con lisina. Bueno, pues lo respetamos, ¿no? O sea, hay que llegar en acuerdos con los médicos, ¿no? Metamizol es el otro que tenemos, y bueno, el paracetamol, que solamente lo tenemos en la presentación de vía oral. Los otros fueron los esquemas que tenemos. Tenemos nosotros ropivacaína y bupivacaína, fentanil y morfina. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a trabajar con lo de morfina y que nos estén dando desde el año pasado, pero no era constante que nos dieran la cantidad de morfina. Entonces dije, bueno, pues tenemos que tener una alternativa a fentanil. Y cuando uno se pone a revisar lo que hay acerca del fentanil y simplemente por el mecanismo de acción, pues sabemos que lo ideal sería morfina, ¿no? Si saben esa situación que dicen que el fentanil, porque es muy liposoluble, sale del espacio y que sería lo mismo que se lo diéramos en forma intravenosa. No así cuando se pasan en bolos directos, o sea, cuando ponen una dosis única de catéter y pasan fenta, dicen que no es eso, que sí, ahí sí actúa, ¿no? Pero cuando yo le decía, de hecho al doctor Luis Miguel, que decía, oiga, pero el fenta pues, funciona muy bien, al paciente le va excelente, o sea, le va muy bien con fentanil y le va muy bien con morfina. Yo que he visto más con morfina, que hacen más retención urinaria a los pacientes, pero de analgesia a los dos les va excelentemente bien. Pero bueno, no le da, entonces yo trato de dejar casi la mayoría con morfina, pero cuando no tenemos morfina, pues tengo que tener una alternativa, porque bueno, ahora le dices que el paciente le pones y mañana no le pones, entonces tiene uno que tener la alternativa y adecuarse a lo que tiene. Entonces hacemos esquemas con bupi, hacemos con ropi, y bueno, con estos dos opioides que son los que trabajamos. Y lo otro, bueno, hay capacitación del personal de enfermería en hospitalización, vigilar y evaluar la eficacia de los protocolos y los efectos secundarios de los esquemas. Ellos, de hecho, ha habido casos, sobre todo en gastrocirugía, que hay pacientes con los antecedentes de adicción ya, y que luego nos dicen, es que tiene dolor, y nos mandan al intercom, es que tiene dolor. Entonces, cuando, oye, tienes mucho dolor, ¿sabes qué? Te propongo un catéter epidural, mira, para que veas si te mejor. Es que sí me duele, pero no es para tanto. O sea, entonces nos damos cuenta de cómo son los pacientes. Dos de ellos ya murieron, los pacientes de abdómenes congelados, muy complicados, y que les dicen que ¿qué es lo que pasa? Que cuando está el residente de gastro y cómo cambian, y ellos no los conocen muy bien, ni cómo han estado, ni cómo han evolucionado, es que el doctor le duele, y entonces solo la enfermera es la que se enfrenta a esa situación, ¿no? Y le dicen, oye, es que el paciente le duele.
Bueno, pues póngale buprenorfina, ¿no? Y oye, pero es que no lo amerita, porque no lo conocen. Las enfermeras son las que los conocen bien. Dicen, no, ¿sabe qué? Es que no lo requirió y estuvo muy bien y lo vimos así. Entonces, las que nos informan de todo para saber cómo evolucionó el paciente son las enfermeras. Entonces, les digo, de ellas pues, también nosotros aprendemos mucho. Y bueno, estos son de los resultados previos que hicimos de la encuesta previa a que se hicieran. Sí, se encuestaron 491 pacientes, esto es en cuanto a la edad nada más. Ahorita tengo 280 de la encuesta post porque estoy recabando los datos, así como todos los resultados que se han tenido de todos los esquemas. Entonces, en cuanto al sexo, pues vemos, mire, predominantemente ha sido el sexo masculino de estos 491 pacientes. Y bueno, ¿qué tipo de cirugía? Para que ustedes se den cuenta cómo es en mi hospital. Yo les estoy presentando lo que sucede en mi hospital, ¿no? Yo creo que cada uno será muy diferente. El servicio que más opera y que más dolor hay es gastrocirugía. Y les voy a decir, fue en donde me llevé la peor experiencia cuando yo les di la plática. Estaba dando la plática y bueno, dije, pues la introducción del dolor y luego les planteo qué voy a hacer. El cirujano me dijo, oye doctora, ¿te vas a tratar? ¿Por qué no nos dices si vas al grano y ya nos dices que no? Dice, porque bueno, pues es que tenemos que pasar visita. O sea, el servicio donde más mal los trataban de los esquemas de alternado clonixinato con ketorolaco con el metamizol es gastro, es donde hay más dolor y donde se portaron más mal conmigo. Yo creo que fue, hasta me sentí así, enfrente de todos los cirujanos me lo dijo. Así, oye, no sé, bueno, oye, pero morfina, oye, ¿qué no sabes el narcotráfico que hay aquí? No sé qué. ¿Quién lo va a controlar? Doctor, lo vamos a controlar nosotros, o sea, todo, ¿no? Oye, doctora, ¿y no te parece como que es un proyecto muy ambicioso? O sea, todo me cuestionaba. O sea, entonces se enfrenta a casos verdaderamente muy difíciles y le digo, y ellos son los que tienen, ¿no? Y ahora, bueno, pues son las interconsultas, ¿no? Que no lo pueden controlar. Antier me llaman por una paciente que no le dejaron el protocolo en sábado y me dicen, es que tiene mucho dolor, le mandamos a llamar Inhalo porque lo vemos con dificultad respiratoria y todo eso, ¿no? Que Inhalo decía que tenía bien, que no tenía ningún problema pulmonar, que probablemente lo que estaba haciendo es porque tenía dolor y la paciente tenía dolor. Entonces son ahora las interconsultas y son de gastro, ¿no? Gran parte de ellos. Bueno, entre ellos podemos ver que es gastrocirugía, este es otro servicio que es la cirugía de cabeza y cuello, que son los que se quedan con esquemas, la mayoría nada más con AINE, pues hay, ya decía UTR, de hecho pues son pocos, ¿no? Son las unidades de trasplante, vemos el servicio de angio, vemos el servicio este es otorrino y este es angio, perdón. Entonces nos podemos dar cuenta más o menos de qué es lo que más opera. Y la otra cirugía que sigue después del servicio de gastrocirugía es urología, ¿no? Ellos son unos residentes que los tienen muy bien educados, ¿eh? Mi respeto, los hacen trabajar muy bien. O sea, hay servicios con los que se trabaja excelente bien. También neurocirugía, también es otro servicio muy excelente. O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y bueno, ¿qué tipo de cirugía? Mire, para que se den cuenta del tipo de cirugía del que estamos hablando, de lo que se opera aquí. Entonces, lo que les digo yo, la riqueza que se tiene y por la cual se puede tener gran experiencia y todo eso es por la gran diversidad de cirugía que se realiza en el hospital. La otra, me les voy a comentar, apenas estoy sacando los datos y esta se los hice porque me decía la doctora, ¿por qué no les hablo de lo que hay? Bueno, pues todos empezamos a hacer algo rápido, ¿no? Se hace la encuesta y dice, ¿ha tenido dolor durante las últimas 24 horas? Estas encuestas están descritas en los artículos de España, o sea, les digo, todo está hecho, nada más es que lo apliquemos y todo. Y vemos esto, a mí me llamó la atención, sí, de la encuesta que fueron 499 pacientes, vean cómo está el porcentaje. Y los que dicen no, ninguno. Ninguno. Y aquí ha tenido dolor durante las últimas 24 horas cuando se empiezan a aplicar los esquemas, o sea, esquemas protocolizados y vean cómo podemos ver la gran diferencia, ¿no? Cómo cambia de los que sí tienen. Bueno, pero de estos sí, vamos a ver qué intensidad tienen, ¿no? Entonces no es como la intensidad en que se encontraban al principio. Esta es una gráfica que todavía que quise encontrar los datos comparativos y eso tengo tantas bases ahí que las necesito ordenar y no la encontraba, pero me llamó la atención porque en la encuesta de 499 pacientes, fíjense el porcentaje y la cantidad de pacientes que dicen que tenían mayor dolor de lo que ellos esperaban. Y la otra, el que esperaban, bueno, se encuentra más o menos, y menos, pues es muy bajo. Y no pude encontrar, yo te la estaba buscando desde que llegué para poderla, pero me llama y de verdad me enorgullece, me da mucho gusto que se invierte. O sea, se invierte porque el mayor porcentaje lo encontramos actualmente y les digo, estos son 291, pero nos falta recabar todo lo que hemos hecho, por eso es que es como preliminar y se invierte porque todos, casi la mayoría es que tienen menos de dolor de lo que ellos esperaban.
Entonces, la verdad es que sucede y se me hace así increíble, ¿no? Bueno, aquí está otro comparativo. En relación con la siguiente escala, ¿cómo valoraría el dolor que está sintiendo ahora? O sea, cuando se valoran a las otras 24 horas, menos 24 horas, y vean más o menos en dónde se encuentran los EVAs. Estos son los EVAs. Entonces, vean cómo se encuentran. En qué porcentaje podemos encontrar, ¿no? Y aquí, en relación a la siguiente, ¿cómo valoraría el dolor que están sintiendo? O sea, cuando están en un EVA de 0, ¿ven ya el gran porcentaje cómo cambia? Y bueno, aquí digo, no lo tienen muy alto y todo eso, pero la mayoría se encuentra más o menos entre el 3 y el 6, no podríamos decir. Y aquí los máximos dolores pues disminuyen y aquí en este rubro es donde se empiezan a encontrar los pacientes. Y la otra, en relación con la siguiente escala, valore la mayor intensidad del dolor que hayas sentido en las últimas 24 horas. Y vemos también del grupo previo a que se hicieran esquemas de protocolos. Y aquí también cómo cambia, ¿no? Pero aquí, bueno, no lo digo, la puse más o menos para que tengan la idea de lo que sucede. Esta no es muy comparativa, ¿por qué? Porque aquí solamente son 280 pacientes. Entonces, aún me falta capturar el resto de los pacientes para que pudiéramos ver estos cambios. Pero desde aquí sí se las puse para que ustedes vayan notando cómo sí hay diferencia cuando no tienen un protocolo a cuando ya hay un protocolo. Bueno, y además les digo, hay que ver qué cada uno de esos. A mí me llama la atención porque los que siguen persistiendo con la intensidad pues es la cirugía más grande, ¿no? Que es la cirugía de gastro. De hecho, hice primero en general, así como global, y después lo saqué por cada uno de los servicios, por servicio de angio, de todos los que les comentamos previamente, para ver cómo estaban los EVAs. Y miren, incluso aquí les decía, vean cómo sube aquí en menos, ¿no? Aquí los menos, y no, casi no hay, más bien mayor de lo que esperaban, creo que no hay. El dolor que esperaba, menos, ni siquiera mayor de lo que esperaban hay. O sea, casi no existe. A diferencia de lo que existe aquí, ¿no? Mayor de lo esperado, ¿ya lo vieron? Entonces, ¿cómo hay gran cambio, no? Aquí es un poco difícil de valorarlo porque están por servicios y no cabe en una sola, ¿no? Es muy larga, entonces yo tengo que buscar a lo mejor otro tipo de gráfica que pueda ser un poquito mejor. Y bueno, ya para terminar, les traigo las imágenes para que tengan idea del tipo de cirugía de la que estamos hablando, ¿no? Mucha cirugía de gastro. Me llama porque les voy a presentar casos que no son de dolor agudo posoperatorio, pero que ahora son las interconsultas de dolor porque son por otra patología de base que tenga el paciente, pero sin embargo en el momento están con un dolor agudo. Esto es un caso de un paciente con un EDGE, enfermedad de injerto contra huésped. Tenemos hay pacientes hematológicos y el tipo de lesiones que tienen por los que nos llaman a nosotros, ¿no? O sea, no pueden realizar las curaciones si no fuera por nuestro apoyo, aparte de que yo creo que debería de haber un lugar esperado. Esta es una plastía traqueal. Estos pacientes se quedan con infusión de opioide, estos pacientes, ¿no? Hoy veía uno de ellos y no, estaba súper bien, excelentemente bien. Es un caso triste, es un chico joven como de 22 años, en Cuernavaca, lo atropella un taxista, sano el paciente y entonces hay lesión en las dos extremidades. Aquí el paciente se encuentra con la pierna que van a amputar, pero la otra pierna ya se la habían amputado. Entonces, al paciente le iban amputado, entonces, ¿qué le ofrecimos? Que le realizaran un catéter epidural para controlar la analgesia postoperatoria. Entonces, todo lo que implica el trauma y todo eso, o sea, es increíble, ¿no? Ver estos pacientes. Estaba el doctor Palma ahí en la sala, ¿no? Entonces, los convencemos. Hay gente muy cooperadora, compañeros excelentemente bien, ¿no? Otro tipo, ¿no? Que es luego la cirugía que nos deja las neuralgias postoperatorias, ¿no? Que también las hemos visto por el nivel de incisión, que también es una cirugía muy dolorosa a ese nivel. Es un paciente con cáncer. Entonces, le decíamos, el doctor está enfrente, es oncológico, y nosotros, a pesar de que no somos un hospital oncológico, nos llegan pacientes con cáncer. ¿Por qué? Por otra especialidad los está viendo, hay algunos que se están diagnosticando, incluso están viendo si van a ir a la interconsulta de oncología, pero no somos un hospital y tenemos que ver estos pacientes. Entonces, me llaman para ver estos pacientes también. Es un reciente caso y es muy triste, es una chica también como de 20 y tantos años, con un problema de faringitis, no se le quitaba y le dieron Bactrim, entonces hizo este problema. ¿Por qué me llamaron? Porque tenían las ampollas, entonces empiezan a romper las ampollas, entonces tenía un dolor increíble, entonces la estuvimos tratando y ya la dejamos. El problema muy triste de ella es que le hicieron enucleación de un ojo, la paciente siendo sana, le hicieron enucleación de la afección que tuvo y me estaban diciendo ya lo que último que supe fue que estaban valorando para ver si probablemente le podían salvar el otro ojo, pero en cuanto a las lesiones de la piel, bien, se quitó el manejo del dolor, pero le digo, o sea, no es nada más únicamente dolor postoperatorio, hay casos en los que está el dolor agudo y otras son las causas.
Es el chico que les menciono, miren, ya estaba amputada la otra pierna, se estaba preparando para poner el bloqueo epidural y se iba a amputar esta otra pierna. A veces hay esquemas, yo dejo los esquemas para 48 horas, pero como en un caso de estos amerita, les dejo tercer o cuarto. Entonces valoramos si se deja un tercer o cuarto día el manejo. Este es nuevamente la paciente se puso mal y bajó a la terapia. Nuevamente el caso de Lech. Este es un paciente que igual nos mandaron, pero ya cuando lo habían amputado porque tenía el dolor y todo eso y persistía y bueno, lo estuvimos viendo también este paciente, pero también tuvo un proceso infeccioso. Este es un caso interesante, fue de los primeros casos difíciles que tuve en la terapia intensiva, es un caso de pancreatitis. El paciente de hecho, híjole, pues pensaban que se iba a morir y me llamaron a mí para controlarle el dolor y vean, este es el paciente cuando ya está en piso, estuvo en un gran piso y le fue muy bien, es un médico, este es un pediatra. Este es un caso triste, es un paciente les digo, hay un paciente, nos mandaron a llamar también por el dolor que tenía en las extremidades, todo eso, es un paciente con cáncer, tenía leucemia, el paciente murió. Pero vean, en este momento lo tenemos controlado el dolor, entonces la satisfacción del paciente, entonces en ese momento pues era intenso el dolor y no nos llaman también, ¿no? Es otro caso de los pacientes con las extremidades y con lesiones ya en las extremidades. Es un paciente que está en el servicio de nefrología. Es un paciente reciente, ahorita igual creo que se lo enviamos al doctor porque para que lo siga en oncología. Es un paciente igual con cáncer, que igual también me mandaron llamar para darle tratamiento en piso, los servicios de gastromédica. Cuando uno habla de que a veces hay opiofobia y la opioignorancia, que se las dije a los médicos y me quedaban viendo así, pues es cierto, ¿no? Que sucede esto y hemos visto, gastromédica es un servicio que nos ha hecho interconsultas para ver qué le vamos a dejar para el manejo del dolor, porque los pacientes llegan y a veces no lo creen, con sangrado de tubo digestivo por el exceso de AINES que les dan. Entonces, oigan, vénganlo a ver porque tiene dolor el paciente, tiene una patología, pero porque ya no quieren darle AINES. Entonces, también nos interconsultan en esas ocasiones. Este es un paciente, este es un absceso profundo de cuello, tuvieron que haber esternotomía, incluso cuando son este tipo de cirugía, incluso está cardiología y entonces incluso van los de cardiotórax del hospital de cardiología, que somos diferentes, estamos todos juntos, pero somos diferentes, y van incluso a atender a estos pacientes, y este es un paciente que estaba en terapia intensiva, que también lo estuvimos manejando. Este caso es el mismo paciente, lo acaban de reconectar, fue el jueves de la semana pasada, no tengo la imagen, me falta esa para hacer la tercera. Estuvo en terapia, fue muy grave el paciente, fue un paciente que estuvo en el Ángeles, lo atendieron en el Ángeles y después fue a centro médico y entonces estuvo muy complicado, con mucho dolor, le metieron mucho midazolam, después estaba como que no podía dormir, él no sabe ni qué pasó en ese tiempo, entonces igual nos mandaron para manejar este caso y aquí fue después, es previa que lo vayan a operar, o sea, me falta ponerles la tercera imagen, ¿no? Que lo acaban de operar y está muy bien, se manejó con un catéter epidural, no lo quería, le digo, mira, te va a ir mejor, te van a hacer una reconexión intestinal y todo eso, y finalmente me dijo, sí, la manera en que lo convencí le dije, está bien, te lo voy a poner yo, bueno, está bien, se lo va a poner usted, sí, ¿no? Y pues bueno, a veces les digo a los compañeros, ¿no? Sí, adelante, ¿no? Y todo eso, ¿no? Vamos, el tipo de lesiones que vemos, ¿no? Cirugía de cuello, como les mencionaba, la extensión de cuello. Es otra cirugía. Esta es una paciente igual. Esta paciente es una paciente de derma, también nos llamaron, esa paciente falleció. Y pues bueno, yo creo que eso prácticamente sería todo, si tienen alguna duda o algo que comentar.